Y José, bueno, vamos a compartir una entrevista muy interesante. ¿Quién es el invitado de hoy? Bueno, lo tenemos en línea a Jorge Garaventa. ¿Estás por ahí, Jorge? Buenos días, acá andamos esperándolos. ¿Qué tal? Un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, Jorge, muchas gracias por charlar con nosotros. Bueno, veníamos como posponiendo esta charla durante varias semanas, pero finalmente lo pudimos lograr. Así es, y la verdad que es un gusto porque, primero porque se trata este, de un contacto con un medio, de un colegio este, de los nuestros, así que nada, redoblo el dicho de que es una gran alegría estar conversando con ustedes. Bueno, Jorge, es un placer tenerte en el programa. Lo primero que nos llama la atención es, bueno, el diplomado en prevención y asistencia de la violencia que tenés. Contame un poquito, tu formación va por ese lado. ¿Cómo es que se despertó ese interés? Bueno, en realidad, yo siempre planteo que el, este, el trabajo más fuerte que tuve yo en la primera etapa de mi profesión, yo me recibí hace más de 40 años, fue con víctimas de abuso, adultos que habían sido víctimas de abuso sexual cuando eran niños, ¿no? Ujú. Problemática que yo no busqué, sino que fue una problemática que de pronto advertí que aparecía en muchísimos y muchísimas pacientes, ¿no? A partir de ahí empecé a profundizar ese tema y necesariamente cuando te metes en ese tema te empieza a llevar a tratar este, de profundizar un poco más de qué se trata, cuál es el origen de las violencias, ¿no? Es decir, Ujú. por qué algunas personas abusan, por qué algunas personas ejercen la violencia contra niños, contra otros. Bueno, y es un camino de ida que no tiene retorno, pero es es difícil, pero es apasionante a su vez el estudio de, de las formas en que las violencias se van dando en la sociedad. Y en una sociedad como está diagramada la actual, lamentablemente se hace imprescindible manejar eh, manejar la forma de intervenir en la problemática de la violencia, porque está prácticamente en todas las relaciones humanas. Esta cuestión de que yo siempre digo, por ejemplo, ahora que se habla tanto del bullying, que lo que ahora hemos descubierto es que está sistematizado, ¿no? Pero que es una problemática violenta que estaba como invisibilizada, y a Ujú. mí me parece que esto nos lleva a que los adultos asumamos que hemos ido tan allá con la naturalización de alguna forma de comunicación violenta, que finalmente la niñez también ha terminado adoptándolo como propio. Y es desde todos esos lugares donde me decidí este, a hacer esta diplomatura, que ya tiene unos cuantos años, pero además después profundicé bastante, escribí algunos trabajos, estoy ahora como docente en otras diplomaturas que trabajan en esta temática, que es imprescindible, que tiene que estar incluida en la currícula de los colegas, porque por ahora la formación de los colegas, salvo algunos cursos, diplomaturas que uno, o alguna carrera de especialización que uno se encuentra por ahí, pero si no, el grueso de la formación en la temática de las violencias es porque los colegios advierten esa necesidad y ese hueco y arman capacitaciones desde los propios colegios, ¿no? Pero Eh, yo creo que es necesario que se vaya pensando que esta violencia tiene que estar trabajada, las formas de intervención en la violencia
tiene que ser herramientas que ya la carrera de grado provea. Jorge, contanos un poco sobre tu desarrollo en violencia vial. ¿En qué consiste? Bueno, ¿Cómo has trabajado? Ese es un tema, cuando empecé a profundizar en la problemática de las violencias en general, y en realidad no solo yo, cuando cualquier persona empieza a profundizar en esa problemática, empieza a visibilizar que en lo social hay algunas formas de violencia que no están catalogadas como tal, pero que efectivamente sí son un ejercicio de prepotencia, un ejercicio de violencia, un ejercicio de avasallamiento hacia el otro, ¿no? Así fui llegando a empezar a advertir esta cuestión de lo que hasta hace un tiempo se llamaba, sin ningún tipo de cuestionamiento, accidentes viales, ¿no? Cuando empezamos a trabajar en la temática, la primera cuestión que vimos es, estamos hablando de situaciones que son absolutamente evitables. Por lo tanto, si se pudo evitar, no es un accidente, ¿no? Y por otro lado, ¿por qué hablamos de violencia? Además de esto de que si se pudo evitar, no es un accidente. Hablamos de violencia porque hay una conducta temeraria al volante, hay hay una conciencia de que se están transgrediendo las reglas, hay una conciencia de que se están haciendo cosas que no deberían hacerse, tipo el manejo en zigzag, el exceso de velocidad, etcétera. Pero además de todo esto, las investigaciones y las estadísticas empezaron a arrojar resultados que nos iluminaron totalmente en relación a los orígenes. ¿Qué quiero decir con esto? Que un porcentaje absolutamente altísimo de las violencias viales tiene que ver con exceso de velocidad, en primer lugar, con consumo de alcohol o de otras sustancias problemáticas, en relación problemática con el usuario, digamos, pero sobre todo exceso de alcohol. Y además, la cuestión de que el sujeto preveía que podía haber ocurrido lo que ocurrió, pero desde un manejo temerario y omnipotente también suponía que podía evitarlo. Esto que dieron las estadísticas iluminó absolutamente todo, porque hasta ese momento se suponía que la principal causa era el estado de las rutas, por un lado, y por otro lado falla mecánica. Y resulta que cuando se empezaron a hacer los análisis en serio posteriores de los siniestros, se encontró con esta situación de que en realidad esas causas que se suponían principales no tienen casi incidencia en lo estadístico. Y hay una cuestión que nosotros nosotras como psicólogos y psicólogas tenemos que tener en cuenta, porque es esencial poder estudiarlo, la relación que existe entre el manejo temerario, el manejo omnipotente y la construcción de la subjetividad masculina. ¿Por qué decimos esto? Porque aunque a los hombres nos haga cosquillas, la otra cuestión que las estadísticas muestran es que un porcentaje pero súper altísimo de siniestros viales son protagonizados por hombres, y que aún ahora que la licencia de conducir. La cédula, ¿cómo? La licencia de conducir, ¿te referís? Exacto. Ahora que la licencia ha crecido mucho en las mujeres, que ya tienen un 30%
de manejo de licencia, de cualquier manera la estadística no varía. En general, hay incluso en esta cuestión de la perspectiva de género que atraviesa absolutamente la violencia vial, hay incluso una posición despectiva hacia la mujer, cuando en realidad lo que se le critica a la mujer es esencialmente lo que tiene que ver con la precaución, es decir, que difícilmente cometen faltas de tránsito, que difícilmente manejan con exceso de velocidad, etcétera, y que en general cumplen las reglas. Estoy hablando, por ahí esto es importante que quede claro, estoy hablando no desde un posicionamiento ideológico, que tampoco estaría mal, digamos, ¿no? Pero estoy hablando de lo que las estadísticas rigurosas, que sobre todo hace unos años viene haciendo la Agencia Nacional de Seguridad Vial, nos vienen mostrando todos los días. ¿Sí? Es inevitable pensar en la imagen que se nos da frecuentemente en la calle cuando una mujer está manejando, que tratando de un poco digamos respetar los límites de velocidad, respetar las normas, y bueno, por ahí a un hombre quizás le parece como que entorpece el tránsito, ¿no? Exacto, resulta absolutamente irritable. Claro. Y digamos, en realidad habría que considerar que quizás estaría mejor que hagamos una conducta más de respeto hacia las normas, ¿no? Claro, por eso vamos a aclarar una cuestión que por ahí es importante y que a lo mejor termina de explicar por qué estamos acá hablando de esto, ¿no? La Federación de Psicólogos viene trabajando ya desde hace varios años con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ¿no? La Agencia de Seguridad Vial durante un tiempo largo hizo lo que se llamó publicidad preventiva, ¿no? Muy intensa, muy extensa, y ahora lamentablemente ha tenido que pasar a una aplicación más rigurosa, que implica sacar la licencia cuando digamos, suspender la licencia cuando nos queda más remedio que esto, la política cuestionada, insólitamente cuestionada del alcohol cero, la elevación de las multas, etcétera. Pero si esto no va acompañado de un cambio cultural, es muy difícil. Yo decía esto de la Federación de Psicólogos, porque por ahí es importante contar, no sé si te parece adecuado, si les parece adecuado, contar un poquito someramente en qué consiste el convenio que la... Sí, claro, Jorge, contanos, ¿cómo están trabajando en equipo, no? Bien, el tema es así. Una de las políticas públicas más importantes que se están aplicando en relación a asistencia de víctimas de violencia vial fue una propuesta que la Federación de Psicólogos y Psicólogos le lleva a la Agencia de Seguridad Vial. La propuesta que fue aceptada y que lleva ya más de 4 años de ejecución, consiste en una incorporación a la línea 149, opción 2, que implica que cualquier persona o familiar que haya sufrido un siniestro vial, o familiar de quien la haya sufrido, ¿no?, y que esté afectada psicológicamente por el siniestro, puede llamar a la línea. La línea tiene un equipo de profesionales que evalúa si es posible la contención a través de la línea, o si es necesario derivarlo a un proceso
de acompañamiento. Bueno, es una información sumamente importante para la gente que nos está escuchando, ¿no? Saber que hay una línea telefónica gratuita para víctimas de siniestros viales, ¿verdad? Y que es exacto, está abierta, que ¿no? Funciona a las 24 horas. Claro. Y que está atendida por colegas. Es la línea 149, opción 2. Bueno, importantísimo. Ahí en la línea se hace la primera recepción, y cuando se considera que tiene que hacer un proceso un poco más intenso, se lo deriva a la Federación de Psicólogos. La Federación, en este caso, yo audito el programa y recibo los pedidos. La Federación deriva inmediatamente el pedido al colegio que corresponda, y cada uno de los colegios o asociaciones más o menos inmediatamente designa un profesional para que atienda a esta persona. Son 21 sesiones que pueden extenderse por 10 sesiones más, y luego, si fuera necesario, son derivados a la red pública o a la obra social según la situación de esta persona. Lo que es importante, digo, porque si no, capaz que suena como muchos pasos. Del momento que el usuario llama a la línea hasta el momento en que comienza el proceso, por característica de convenio, no pueden pasar más de 20 días. Pero en general ocurre, salvo en algunas zonas donde es muy difícil conseguir terapeuta, en general en una semana como máximo esta persona está siendo asistida por un psicólogo o por una psicóloga. Jorge, me gustaría preguntarte por una frase que tenés en la página. Dice: la responsabilidad última de las violencias es social, independientemente de la inevitable imputabilidad individual. De alguna manera haces mucha referencia a la parte social, a cómo encaja la violencia dentro de lo social. Incluso hace un ratito hiciste referencia también a los cambios culturales que deben de alguna manera propiciar, ¿no? Cómo estamos de cara como sociedad a la cuestión de la violencia. ¿Qué opinas al respecto? Vos sabés que esta frase a mí se me ocurre hace ya unos cuantos años. Ajá. A partir de la lectura cuando empecé a profundizar en las cuestiones de la violencia, a partir de la lectura de Foucault, del seminario sobre los anormales que Foucault dicta, si mal no recuerdo, en el 74, por ahí. Bueno, no importa tanto el año porque es un libro que se consigue fácil y que cualquier colega que esté interesado por la temática de la violencia y el cruce con lo judicial debería leerlo, porque es una fuente de mucha inspiración. Bueno, ¿qué es lo que me sorprendió a Foucault? Cuando Foucault habla de la monstrualización, lo que él dice es, yo digamos, lo cuento como yo lo interpreté, otros pueden interpretar de otra manera, ¿no? Ajá. Foucault dice que cuando ocurre algún hecho de violencia en lo social, sobre todo que sea así como muy llamativo, muy mediático, diríamos hoy, etcétera, la sociedad inmediatamente empieza a pedir sanciones extremas para esta persona. Lo que hoy diríamos mano dura. Que se pudra en la cárcel, que lo maten, etcétera, 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 etcétera. Y en realidad lo que ocurre es que se crea la figura del monstruo para no hacerse cargo de la responsabilidad social de estas cuestiones. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Claro. Que cualquier violento es un producto social, no es alguien que nació violento, sino que la sociedad lo formó. Por eso hacemos tanto hincapié en la cuestión de la necesidad de políticas públicas por un lado y la necesidad de un cambio cultural por otro, ¿no? Un cambio cultural es imposible si no se da a través
políticas públicas sostenidas, financiadas, etcétera. Pero no existen los monstruos, existen estos productos sociales. Esto no le quita responsabilidad individuales, ojo, esto lo decimos siempre. Pero si nosotros nos quedamos en la responsabilidad individual, quedan intactas las condiciones de producción de estos sujetos violentos. La teoría del loquito suelto que muchas veces se da, ¿no? En los medios de comunicación, sobre todo, por ejemplo, en el atentado a la vicepresidenta también, se trató de instalar la teoría del loquito suelto cuando en realidad era otra cosa. Exactamente. Y esa es una de las cuestiones que impiden hacer todos los movimientos necesarios para erradicar la violencia, porque en realidad que uno se planta en un lugar como diciendo yo no tengo nada que ver con esto, los violentos son los otros, ¿no? Y yo creo que además, sobre todo, hay que hacer muchísimo hincapié en la educación y en la educación de la niñez, porque los niños y las niñas crecen mirando y escuchando qué hacemos los mayores, ¿no? Claro. Y sobre todo porque la violencia es siempre violencia aprendida, no hay una violencia, no hay un ejercicio de la violencia innato, digamos. Claro. O sea, al no sentirnos implicados, no es imposible propiciar prevención, políticas públicas que vayan en dirección a rechazar todo esto. Por eso toda la mirada se pone en lo punitivo. Vos fíjate que ocurre una situación violenta y mucha repercusión social, y enseguida, ¿qué hacemos? Vamos a la Cámara de Diputados, aumentamos las penas, restringimos las libertades, cortamos la salida transitoria, etcétera. Y yo no digo que eso esté ni mal ni bien, lo que estoy diciendo es que no es el camino, porque en realidad incluso los estados, los países que tienen pena de muerte, por ejemplo, son la prueba más acabada de que el punitivismo no da resultado, porque la pena de muerte no ha logrado reducir en ningún lugar la violencia en ningún estado. En realidad es otra cuestión. Los países que van logrando hacer algunas cuestiones con las violencias es porque tienen políticas de prevención. Por ejemplo, España, en el tema de violencia vial, es uno de los países que más resultados está teniendo, porque tienen muchísima inversión en la cuestión de la prevención, y ese es el camino por el cual estamos intentando ir acá, pero bueno, es difícil, y además cuando es necesario lo punitivo, los jueces miran para otro lado, así que son algunas de las incertidumbres en las que estamos parados en este momento. Jorge, vos sabés que me haces acordar yo soy también estoy con el tema de la psicología deportiva, estoy en algunos clubes, y en el mundo del rugby se vio muy afectado por este hecho que sucedió hace un par de años con este grupo de rugbyers que atacaron a un chico. A partir de ese hecho, la Unión Argentina de Rugby intentó crear dispositivos para trabajar con los clubes, ¿no? Y trabajar con los chicos de todos los jugadores juveniles este tema. Y se da algo muy parecido a lo que decías vos, cuando uno va a los clubes para desplegar los talleres y las charlas y ver cómo está, hay como una cuestión defensiva, ¿no? En los dirigentes de algunos clubes que te plantean, no, pero acá no, estas problemáticas acá no existen, acá no, quédense tranquilos, acá no pasa nada. El tema de cómo implicarse, cómo sentir que también estamos metidos en estas problemáticas y de que esto de alguna manera tiene que ser una cuestión social, de alguna manera encarado entre todos. Vos sabés que, claro, pero vos sabés que estás poniendo el eje en una cuestión
fundamental en relación a las resistencias institucionales al cambio, porque las instituciones reaccionan de dos maneras. Una es esto que vos estás contando. Sí, en el SIC existe, pero en el CASI no, o al revés, no digo. Sí existe, pero son ellos, no nosotros. Una cosa exacto. Así. Esa es una de las cuestiones. La segunda cuestión, que es absolutamente difícil de erradicar, aparece mucho más en las temáticas, por ejemplo, de abuso sexual contra la niñez, que es la posición defensiva, pero desde lo corporativo, ¿no? Esta cuestión, por ejemplo, cuando aparece alguna docente acusados de violencia sexual contra algún niño, es raro que las instituciones no reaccionen en una primera instancia desde una posición absolutamente defensiva, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque también se ignoran las características de los sujetos que cometen estos delitos, cosa que a nosotros no se nos debería escapar, ¿no? Claro. Que en realidad... Jorge, tengo una pregunta un poco más puntual, sí, en ese sentido. ¿Vos considerás que algún tipo de evaluación psicológica, por llamarlo de alguna forma, o psicotécnica, que pueda dar cuenta de una persona que tenga tendencias por el estilo, digamos, que pueda llegar a ser violenta contra un niño o una niña? Estamos hablando de lo previo. Claro, previamente, por ejemplo, sí. Mira, vos sabés que eso es un gran interrogante que tiene sus riesgos, y es una de las razones por las cuales no se aplica, porque si bien hay características que podrían estar señalando algún riesgo en potencia, lo cierto es que ese riesgo es en potencia y que comparte características con personas normales que nunca ejercerían o nunca ejercieron ese tipo de delito. Por eso se hace tan difícil lo preventivo. Cuando vos haces un análisis a posteriori, encontrás un montón de características, no todas, pero encontrás un montón de características que las hubieras encontrado antes, ¿no? Pero que antes no... sí, eran potenciales, pero todavía no había pasado nada. O sea, el trabajo pericial es mucho más fácil que el trabajo preventivo, ¿no? Por ejemplo, si una escuela quiere contratar a un docente, bueno, ¿cómo evalúa este tipo de cosas, no? Pero mira, yo en ese sentido doy siempre un ejemplo que es de los sujetos que pueden tener fantasías sexuales con niño o niña, pero que en general nunca llegan a ejecutarlo. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que estos sujetos lo viven mal, lo viven con culpa, y en general es uno de los motivos de consulta que uno puede recibir en el consultorio, ¿no? La otra cuestión es esto de el riesgo de estigmatizar si vos haces algún tipo de evaluación previa, digamos, ¿no? Claro. Perfecto. Bueno, Jorge, ya nos quedan muy poquitos minutos. Y bueno, queríamos contarte que en el programa durante todo el año hemos homenajeado de diferentes maneras a Beatriz Perocio, ¿no? En distintos programas y con distintos invitados. Nosotros queríamos preguntarte si vos la habías conocido personalmente. Sí. Yo lo que quiero, primero que nada, agradecerlo, y en segundo lugar que estoy a disposición de ustedes. Cuando ustedes quieran, van a contar conmigo siempre, incluso no tendría problema en algún momento ir a visitarlos por allá. Bueno, cuando quieras, eso sí, tenés nuestros micrófonos abiertos, Jorge. Muy bien. Bueno,
Muchísimas gracias, entonces. Bueno, Jorge, te agradecemos muchísimo el contacto, te mandamos un fuerte abrazo, bueno, y quedaremos en contacto para otra ocasión. Muchas gracias, hasta todo momento. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Jorge, hasta la próxima.